en esta bella y hermosa mañana en la emisora Z101, Los Sabios en la Z, un programa que tiene nuevas dimensiones, nuevas radiaciones, y que vamos a hablar precisamente en este momento sobre los temas que son más acuciantes, más interesantes en el ámbito de lo que vamos a llamar la polemología de las guerras y los conflictos. Si nos preguntamos cómo surgen las guerras, podríamos decir, no se sabe, pero lo que sí podemos asegurar es que es un producto, es un resultado de los intereses del ser humano, y donde hay ambiciones económicas, pecuniarias, se encuentra el hombre, y donde está el hombre hay intereses, y donde hay intereses hay conflictos. Entonces, los conflictos que son multidimensionales y que rayan en el ámbito de lo que es la seguridad y la defensa de los estados, tiene el gran desenlace de desestabilizar lo que son los sistemas políticos, pero no solo los sistemas políticos, sino que afectan profundamente lo que es la columna vertebral del Estado, la familia. Volvemos a caer en la familia. La familia. Entonces, la familia es lastrada precisamente por toda actitud beligerante que conlleve a generar luchas intestinas, tanto internas como externas, por intereses. Es lo que se llama el poder nacional. El poder nacional de un Estado se fundamenta en la capacidad que pueda tener ese Estado para defender sus intereses, tanto internos como externos. Y con ello debemos establecer que cuando un Estado tiene una capacidad, ya sea económica, política o social, de transferirla a otros lares, a otros espacios, está violentando o puede estar violentando o subvirtiendo lo que se llama el orden de otros territorios, y con ello de su soberanía, como decía Jean Bodin en su obra de las 6 repúblicas. La soberanía, que es un elemento constitutivo del Estado y mediante el cual ningún Estado permite que sea transgredida por intereses particulares. En ese sentido, vamos a nosotros a entrar y a debatir para que ese público que nos sigue de los sabios en la Z pueda entender el porqué de las cosas, que es algo que explica muy bien lo que es la ciencia geopolítica y que cuestiona la filosofía. ¿Por qué las guerras? Y vamos a ver una serie de conflictos que surgen en un lado, pero se extienden por otro. Para ello vamos a analizarlo con nuestros invitados y le vamos a preguntar a nuestro analista y experto en seguridad, politólogo, Alfredo de la Cruz. Alfredo, ¿a qué tú crees que se deben los conflictos ahora mismo que han surgido en Medio Oriente? ¿Cuál es la raíz de esos conflictos, a tu entender? Primero que todo, gracias a ti, Miguel Ángel, por invitarnos a los sabios de la Z, y sobre todo por este relanzamiento con el señor don Bienvenido Rodríguez aquí con nosotros, que es un motivo de orgullo, Juan de Dios y Pedro, aquí en la Catedral de la Comunicación, como en el eslogan de la emisora. La enseñanza. Sí, para nosotros, el pueblo dominicano. Esto es un gran honor. Mira, los conflictos a través de la historia de la humanidad, es interesante hurgar en cómo surgen. Parecería ser que desde que en un pueblo alguien descubrió que si sojuzgaban a otro pueblo, podían tener mayores recursos disponibles, tal vez alimentos, más armas,
y hasta más soldados. Pues entonces, desde que a ese se le ocurrió ello, pues nace la guerra. La guerra está presente a lo largo de toda la humanidad, y muchos de los adelantos científicos que hoy disfruta la humanidad nacen de la guerra. Vaya contradicción, diríamos. Sí. Entonces, la guerra parecería ser consustancial al ser humano en esa necesidad de expandirse. ¿Tú entiendes, Alfredo, que la guerra es parte del ser humano o es parte del mismo espacio? ¿A qué tú lo involucras como algo interno del ser humano? ¿Lleva el ser humano la guerra por dentro o la explaya en un momento determinado porque las circunstancias y el medio ambiente así se lo exigen? Bueno, yo creo que si el ser humano no existiera, pues no existiera la guerra. Muy cierto. Porque cuando te fijas en el reino animal, un animal ataca en busca de alimento, pero una vez obtiene el alimento ya no ataca. Ahora, el ser humano no. El ser humano se plantea objetivos y lo persigue. Y una vez está satisfecho, aún así sigue la guerra. Por ejemplo, los países, los estados surgen, tienen, como explicaste magistralmente al principio, nacen, se desarrollan y mueren. En ese proceso de desarrollo, tal vez no ha habido una expansión territorial, pero sí ha habido un crecimiento económico, un desarrollo humano, y todo esto conlleva a una expansión. Fíjate, tú no tienes expansión territorial, pero sí crece económicamente y tu sociedad se desarrolla en términos de desarrollo, en términos sociales, ¿verdad? En desarrollo humano. Llega el momento en que ese mismo crecimiento te lleva a exportar el control que tú tienes para precisamente mantener ese desarrollo, ese crecimiento y tener una mayor base de sustentación. Entonces, inmediatamente tú tratas de imponer al otro lado tus objetivos nacionales, ya tú entras en una beligerancia. Entonces, para tú lograr tus objetivos, a ti ya no te importa aquel concepto de soberanía. La tuya sí, pero la del otro no. Entonces, en la guerra es consustancial al ser humano y lo hemos visto desde el principio de la humanidad. Hemos visto nacer, crecer y morir los imperios, aquellos estados fuertes. Y hoy tenemos en el mundo lo más cercano de un gran imperio, de un gran estado poderoso, es la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde se enfrentaron Occidente y aquel mundo, Eurasia. Bueno, ¿Tú te refieres, Alfredo, a un imperio creado a sangre y fuego? Ese imperio que está enarbolado precisamente en una de las grandes teorías del poder, que es el poder terrestre, la teoría de Sir Hartford Mackinder, que se refería precisamente Mackinder sobre lo que es el Heartland o la isla corazón, donde él decía que se encontraba en Eurasia, Europa y Asia, y el único estado que prácticamente se encuentra en ambos linderos, ¿quién es? Rusia. Rusia, que es un estado euroasiático. Ahora, son sus naciones euroasiáticas. Hay una diferencia en cuanto al aspecto cultural en ese sentido, y eso es lo que lo ha hecho precisamente una potencia, esa diversidad que tiene, porque solo a nivel de microclimas tiene 114. Idiomas tiene más de 100. Etnia tiene cientos de etnias. Entonces, muy bien como va expuesto por tu parte sobre esa diversidad y esa diferencia, porque la diversidad cultural genera una diferencia y una diversidad cognitiva. Pero tú entiendes precisamente que en este apartado de Eurasia, por ese deseo de conquistar a lo que es el Heartland, según Mackinder,
una tierra de riqueza, donde todo el que la lograse, que fue la ambición de Alejandro, todos los imperios, si analizamos, han ido hacia allá. Napoleón, Hitler, todos han ido. ¿En base a qué podríamos decir? A ese cimiento de ese dilema de que el que domina esa zona será autárquico. Un concepto de autarquía primado por este señor Karl Schoffer, uno de los padres detractores de lo que es la ciencia geopolítica, que nació en 1869. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de algo, de que, como tú decías, hay un interés marcado, pero no te voy a dejar que te sigas explayando, que vas muy bien desarrollando tu tema. Debo de confesarle al público, para que entiendan, que con Cordero existe una complicidad, y yo no sé decirle dónde sale el colega y dónde sale el alumno. Cordero fue mi profesor de geopolítica cuando yo estudié seguridad y defensa. En esos tiempos, tengo que hacer esto porque honor a quien honor merece. Sí, hay que hacerlo. En esos tiempos, Cordero era el profesor más temido en la maestría de seguridad y defensa, porque Cordero es una autoridad. Y Cordero, lo primero que hacía en clase era, cuando llegaba, todo el mundo saludó, papel y lápiz. Una prueba de que entraba, una prueba. Entonces, hay de ti si te iba a amar en esa prueba. Sin embargo, dentro de esa severidad como profesor, desarrollamos cierta afinidad que se ha mantenido. Esa empatía. Sí. De amigo, hermano. Sí. Entonces, pues, se lo advierto porque lo van a notar en este proceso. Entonces decía, tuvimos la oportunidad de ver el fallecimiento de un Estado, el fallecimiento de un imperio, el fallecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces tuvimos por primera vez, la humanidad tuvo por primera vez una superpotencia hegemónica, el mundo controlado por una sola superpotencia, en este caso. Alfredo, escúchame, ¿qué analogía tú estableces entre la caída de la URSS y la caída de Roma? ¿Qué analogía tú puedes, como hablamos de Roma ya hace un momento, qué analogía tú me puedes establecer el por qué cayó una y por qué cayó la otra? ¿Hay alguna similitud en ese sentido? Bueno, mira, Roma cae, entre otras cosas, por la corrupción, cuando tú como que te acomodas, ese anquilosamiento. Roma llega a un punto que hasta los soldados para su defensa tiene que alquilarlo, tiene que alquilar mercenarios, contratar mercenarios para cuidar el imperio. Llega a un grado de terrible. En el caso de la Unión Soviética, podemos ver que la corrupción también se impuso la corrupción. En el sector más alto del control del partido, la nomenclatura tenía todos los lujos, todas las comodidades, mientras había un gran pueblo que estaba sufriendo los embates de una crisis terrible. Entonces se impone corrupción, se impone las ansias de expansión en medio de un pueblo que se está cayendo a pedazos. Entonces podríamos ver paralelismo entre las situaciones o las características que hacen que un gran estado sucumba. Y pudimos ver en ello cómo este imperio surge rápidamente, se conforma, se fortalece, se desarrolla, pero muere precisamente por ese influjo de la corrupción y de la poca transparencia que hubo en su administración. No estamos diciendo, quiero que esto quede claro, no estamos hablando de malo o de bueno, porque es bueno que establezcamos acá que en la ciencia geopolítica no hay buenos ni hay malos, existen intereses, y el analista geopolítico, lejos de la ideología y de su propio pensamiento, debe ser capaz de analizar
las sociedades, de analizar los conflictos, de analizar los actores geopolíticos sin emoción. Porque precisamente por eso tú eres un geopolitólogo, por eso un Estado te contrata como experto en geopolítica, precisamente para que tú analices los actores internacionales, analices hechos específicos y hagas recomendaciones. Alfredo, escúchame, comentaba yo con Bienvenido aquí que dentro de esas características, cuando te referiste a mercenarios pagados, que fueron ejércitos privados prácticamente, decimos, si en Roma existían ejércitos privados donde cada señor de la guerra, que era un noble, que para obtener derecho dentro de la conquista a espacios territoriales debía tener su propia fuerza, se dio eso precisamente en Rusia, podríamos decir, con lo que es el grupo Wagner. Ustedes no son fáciles. Digo, eso me lo dijo Bienvenido. No me voy a dejar provocar. Voy a llegar ahí ahora. Entonces, hago esta disquisición porque acá en nuestro país son muy dados a aparecer analistas, entre comillas, que marcan sus análisis, entre comillas, dentro del aspecto ideológico y emocional. Aquí todavía hay personas que apoyan, por ejemplo, a Rusia y a Vladimir Putin, porque ellos siguen creyendo que es un pleito ideológico de izquierda y derecha. Y a Trump también. Precisamente, no sabiendo, o a China, no sabiendo que hoy en Rusia hay un capitalismo rampante. Total. Igual lo hay en China, donde China, ¿cuál es la diferencia? Que China hay un partido que dirige la economía, dirige la sociedad, pero es un capitalismo como lo nombró una vez el Papa. Y el mayor capitalista de Rusia, que Putin. Sí, entonces, precisamente hacía esta disquisición para que establezcamos y estemos claros que cuando usted analiza la geopolítica, debe tratar en lo máximo de apartar las emociones y los intereses para que usted pueda tener una tabula rasa y dar soluciones a la situación que analiza, objetiva sobre todo eso. Y entonces, Alfredo, precisamente por eso yo digo, cuando me sumerjo en las profundidades de las cátedras, en las aulas, en el ámbito de la geopolítica, digo, para ser geopolitólogo hay que nacer de nuevo. Claro que sí, claro que sí. Y es precisamente por eso, porque cuando tú naces de nuevo, viene con una tabula rasa que viene prácticamente desnudo y que te permite a ti asimilar más los conceptos y no tener parcializaciones. Porque hay algo que yo te dije y te adelanté que te iba a preguntar en este programa. Te dije, ¿qué diferencia tú ves entre un analista geopolítico, un geopolitólogo y un pensador geopolítico? Tenemos nosotros estas tres figuras en la República Dominicana. La tenemos. Mierda, yo pensé que se lo había olvidado. Ese es un pleito. Sí. Ese es un pleito que traemos de lejos con algunos colegas. Mira, aquí en nuestra fauna política se dan los tres personajes. Se dan. Hay analistas políticos que pretenden ser expertos en geopolítica y te hacen unos análisis plagados de sentimentalismo y todas estas cosas y se enganchan a los temas, pero se enganchan al tema porque está en el momento, pero no hay ninguna profundidad. Están aquellos que estudiaron en un ámbito y tienen inquietudes, pero y dominan los medios, o sea, son buenos comunicadores. Y tú lo ves en los medios. Y lo compran. Sí, tú dices, wow. Pero, entonces, el que ha estudiado un poco, que no es que sabe, pero ha estudiado un poco, dice, pero acá como que hay un hueco. Entonces tú ves a los geopolitólogos que no van mucho a los medios. Generalmente tú hablas con ellos en conversaciones privadas y tú notas que tú ves una continuidad. Te agarran los procesos,
te dan una visión histórica, te hablan de los actores, te analizan la situación y hacen propuestas. Y tú lo ves que te cambian de lado y te dicen que el blanco tiene razón en esto y no en esto, y que el rojo tiene razón en esto y no en esto, y el profano que está cerca dice, pero ¿cómo es la cosa? Porque me habla bien de esto y me habla... Es que no se trata de hablar bien y mal, se trata de ser objetivo y analizar los actores internacionales y analizar los hechos dentro de un marco de objetividad para tú hacer recomendaciones, hacer proyecciones, hacer propuestas que sean objetivas. Y entonces cuando tú ves el análisis de estas personas y se van desarrollando los hechos, tú vas colocando banderilla y dices, oye, pero así fue que dijo Cordero, oye, pero así fue que Juan de Dios lo dijo, Pedro dijo así, pero entonces ¿por qué fulano que tiene 200,000 views no dice eso? Ajá. Ah, esa es la diferencia. Fulano está buscando views, no está buscando conocimiento. El conocimiento conlleva echar página para la izquierda, pasar horas estudiando en la academia, asistiendo a conferencias, escuchando a individuos, estudiar. Y estudiar es tan difícil que pagan por ello. Ahora, a quienes nos gusta el estudio, recibimos doble, porque estudiamos porque nos gusta y si nos pagan por lo que hacemos, excelente. Entonces esa es la diferencia que veo yo, humildemente, Cordero, puedo estar equivocado, en esos 3 especímenes que coexisten en nuestra jungla dominicana. Alfredo, ese público que nos sigue en Los Sabios en la Z, queremos comunicarle que a veces comenzamos con un tema, nos dilucidamos con otro y que terminamos con otro. Eso es parte de la sabiduría. Sí, señor. Y ese es parte del material que queremos llevar a nuestros oyentes, precisamente porque aquí no venimos con una camisa de fuerza. Exacto. No venimos de una manera rígida. Este es un programa Libre. flexible, libre de expresarse. Y otra cosa, que cuando surge una pregunta, de acuerdo a la respuesta, viene otra pregunta. Y esa libertad es lo que hace la verdadera democracia. Porque el liberalismo es prácticamente la base fundamental de lo que es el crecimiento del ser Por humano. eso copian la Z. Nacieron aquí. Sí. Nacieron aquí. Pero dígalo más, dígalo más fuerte, bienvenido. Y se han ido, vuelven otra vez. Quieren volver, Sí. porque la verdad es la Z. Es indiscutiblemente un hecho de que los matices que genera un programa a través prácticamente de un programador como usted, un productor, genera semillas que se van multiplicando y que todo el mundo quiere imitar, porque lo original es digno de ser imitado. De copiado. Sí. Eso. Los copy-paste es normal. Escuchar una vez que el ejemplo más puro de admiración es cuando tú copias lo que hace alguien. Claro. Sí, es el ejemplo más puro de admiración. Eso es falta de inteligencia un poquito, ¿verdad? ¿Qué le digo? Yo diría que es tener mucha inteligencia, porque es tener mucha inteligencia, Bueno. porque es bueno obtener beneficio en base al trabajo del otro. Y escuchaba yo que me dio un profesor en una ocasión en un taller de dinámica de grupo. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que tiene el individuo de adaptarse a un medio determinado. Y cuando no se adapta decimos, se puso bruto. Se puso bruto. Entonces, el que quiere conseguir logro, el que quiere conseguir dinero, el que quiere conseguir obtener beneficios, simplemente tiene que aprender de aquellos personajes que han tenido éxito, estudiarlo, analizarlo, de aquellas compañías que han sido exitosas. Entonces, ¿podría convertirse esto en una copia de ideas, de pensamiento? Porque inmediatamente uno publica un libro, ya no le pertenece. Ya pasó a mano de otros y ese conocimiento es un conocimiento público. Como decía el concepto de la república, su definición, república lo que significa es cosa pública, que le pertenece a todos.
y las obras y los pensamientos inmediatamente se divulgan, son públicos. Son públicos. Entonces, yo me siento orgulloso cuando veo, por ejemplo, en Cancillería, que los muchachos que estudian ahí en la maestría en Relaciones Internacionales tienen la metodología mía. Digo, me copiaron, pero eso indica que lo que yo doy es bueno. Claro. Bueno y malo, porque Si copian lo bueno, se llevan lo malo. Bueno. Es probable que se lleven lo malo. Entonces, vamos a continuar con su programa estelar de los domingos en la mañana, Los Sabios en la Secta. Y vamos a dar una participación a nuestro...